Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de HR Coach, el podcast. Este es el espacio donde los apasionados de recursos humanos venimos a aprender, a divertirnos, pero sobre todo a inspirarnos e inspirarnos de aquellos líderes que hoy ya están en la silla que muy probablemente tú y yo queremos estar. Ellos nos van a compartir sus historias sin filtros, porque eso lo dejamos, ya saben, para las entrevistas, y nos van a contar aciertos, fracasos, anécdotas, historias de terror y todo lo que nos pueda nutrir y enseñar, porque eso es lo que queremos hacer aquí, inspirarte y que puedas romper en recursos humanos. Yo soy Jimena Ocio, apasionada de recursos humanos, siempre emprendedora de corazón y firme creyente de que la gestión del talento tiene el poder de transformar las empresas, mejorar la vida de las personas, pero sobre todo poder crear un impacto en una sociedad, porque ese es el alcance que tenemos hoy los de recursos humanos y necesito que lo creas y lo apliques todos los días. Hoy en este podcast te vamos a compartir información valiosísima que te acompaña y te va a ayudar a impulsar tu carrera, tomar decisiones mucho más asertivas y por supuesto convertirte en un verdadero HR crack. Este podcast no sería posible sin el apoyo de mis dos grandes patrocinadores y aliados, Edenred, que de verdad agradezco y admiro cómo impulsan el bienestar y la calidad de la vida de los colaboradores en sus empresas. Y por supuesto, ADM, Playbook, los cracks de cracks para poder crear este podcast y que llegue a todos los rincones. Tienen un chorro de cosas que te pueden ayudar en tu empresa, así es que síguelos porque ellos les juro que son la mejor opción. Y ahora sí, nos vamos a preparar para conocer a un súper crack de recursos humanos y que vamos a estar platicándoles de algo súper importante y que además él se pinta solo. Vamos a hablar de un tema que se llama Más allá del salario, el desafío de construir una propuesta de valor atractiva, porque eso es lo que nos distingue de nuestra competencia, dentro de muchas otras cosas. Así es que vamos a darle la bienvenida a mi querido amigo Alex. Hola Jimé, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ay, muchas gracias por invitarme. Oye, hola a todos. Tú ya sabes que soy tu fan. Desde que te conocí dije, ¿cómo logra hacer lo que hace en una empresa y en una industria tan compleja? Y hoy nos vas a dar un chorro, y espero que nos des un chorro de información. Pero mira, te voy a platicar un poquito, mi querido Alex, cómo vamos a llevar este podcast. Son 3 pilares los que queremos aquí platicar contigo. El primero, ¿quién es el hombre atrás del exitoso profesionista de recursos humanos? ¿Qué estudiaste? Porque los de recursos humanos no necesariamente estudiamos la profesión. ¿Cómo llegaste a recursos humanos? Si fuiste como yo, que por accidente y la vida te llevó a estar aquí. Después quiero que nos platiques historias de terror, cosas chistosas que te hayan pasado, pero sobre todo que nos dejen un aprendizaje. Que podamos aprender de aquello que a ti te dolió, pero que hoy a nosotros nos está dando risa. Y para terminar, pues hoy estás en la casa de Toño. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tips, hacks nos puedes compartir? Y sobre todo enfocándonos en este gran tema, ¿no? Que ya hablamos al principio, que es más allá del salario emocional, la propuesta de valor, porque es lo que nos hace atractivos. Y quiero y muero de ganas de saber, Alex, ¿quién es el hombre atrás del profesionista exitoso? No, totalmente. Muchas gracias. Bueno, pues soy Alejandro. Yo estudié, muy poca gente sabe esto de mí, pero yo estudié ingeniería en sistemas computacionales. Tomé un diplomado en estadística aplicada, ¿no? Y cómo llegué a recursos humanos es una gran historia. Yo era analista de seguros. Y entonces mi trabajo era todo el día ver si a la gente le pagábamos o no su seguro de vida. Y entonces ellos integraban no tan atractivo. Cero atractivo y de repente viene un ajuste en las plantillas. Salgo y me hablan de una empresa y una chica que yo creo que es la mejor reclutadora que hay en el mundo. Yo buscando algo derivado de mi carrera, ¿no? Algo que tuviera que ver con sistemas, con base de datos. Y me entrevista y me dice, oye, tienes un super perfil, tengo algo de base de datos. Y lo que ella entiende de base de datos es hacer compensaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí hay muchas bases de datos en compensaciones, ¿no? Y bueno, pues así fue como llegué a recursos humanos y de ahí fui escalando, ¿no? O sea, por una muy buena ignorancia de la vida. Oh, bueno, es un gran accidente de la vida que me puso en el lugar correcto. Yo soy una persona muy apasionada de recursos humanos. Tienes más de 23 años en esta industria, mi querido Alex. Tengo casi, exacto, ¿no? Muchos años ya, ¿no? Haciendo esto. Y yo te diría que cómo llegué aquí, creo que fue mucho aprender mi diferencial, ¿sabes? O sea, yo veía que algo que nos cuesta mucho trabajo todavía hoy en recursos humanos es los números, los indicadores. Y de repente yo entendía que yo como ingeniero
pues sabía mucho más de los números que la mayoría de la Pues gente, claro, ¿no? parte de tu formación. Parte de mi formación, y entonces empecé a hacer ahí el diferencial, ¿no? Empecé a medir sistemas de productividad, muchas partes variables, meterle a la parte variable, Y aparte traer, yo sé que te encanta la compensación. amo O los sea, es temas tu de máximo. compensaciones, traer ROI a la empresa, pero también calibrado, ¿no? O sea, que la gente vea, pues, que hay un retorno para ellos, ¿no? O sea, tú te esfuerzas todos los días, la gente viene y se compromete con nosotros, ¿y qué reciben a cambio? Bueno, hay un esquema variable bien interesante y diseñarlo, pues siempre viene la plática con el CFO de, oye, pero ¿esto cuánto nos va a costar? ¿De dónde lo fondeo? Y es que déjame te paro ahí. Porque o sea, los profesionales de recursos humanos, o generalmente, a la gran mayoría, a mí sí me encanta la data. O sea, a mí lo que me dicen los números es así como una delicia. Pero la gran mayoría no. Y recursos humanos se veía con un perfil como de psicólogo para escuchar al colaborador y, ¿no? Eran perfiles mucho más hacia el lado humanista que hacia el lado de data, de número, de estrategia, de proceso, ¿no? Y que tú lo traías y que hoy, si estás en recursos humanos y no te gustan los números, las estadísticas, los KPIs, cámbiate de área, ¿no? Sí, data driven. Cada vez Ajá. tenemos que ser más data driven, ¿no? Tenemos que cambiar, y siempre lo digo, la forma en la que se hace recursos humanos. Tenemos que tomar decisiones con información, ¿no? Totalmente. Ahora está toda la IA, ¿no? Y la IA ya te ayuda Es una muchísimo delicia. a sacar Sí, sí. datos y más bien información de los datos, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones. Yo creo que ahí, o sea, así fue como empecé a brillar y empecé a darme cuenta que recursos humanos podía hacer más, ir más allá, tocar a la gente mucho más allá que solo el salario. El salario no era suficiente, Nunca ha sido. no O era. sea, es importante, pero no entra en los primeros escalones de por qué nos vamos. No, al revés, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a construir un poco un modelo, una metodología, ¿no? Que me permita hacer una oferta de valor mucho más integral, ¿no? Digamos que la marca empleadora, ¿no? El salario emocional, cómo juega, porque ya no nada más es el salario emocional. Hay otros No. factores que tenemos que considerar como recursos Demasiados, de humanos. hecho. O sea, creo que ahorita una de las áreas más complejas en una empresa es recursos humanos por todo lo que tenemos que hacer. Somos malabaristas del día con tantas cosas porque tenemos que tratar con seres humanos y cada uno es individual, diferente, complejo, único, y eso nos lleva a dolores de cabeza bastante divertidos. Y por eso quiero seguir con la historia de terror. O sea, es que yo cuando nos hemos sentado a veces que nos cuentas cosas, o sea, es muy divertido. No quiero estar en tu lugar muchas veces en esas historias, pero vaya que me haces reír. Cuéntanos algo. Mira, pues sí, he tenido la oportunidad de que nos pasen cosas muy chistosas, ¿no? Y hay que divertirse. Te voy a contar una que me pasó muy al principio. Justo cuando estaba yo empezando en compensaciones, teníamos unos amigos de la oficina, ¿no? Que nos hacíamos muchas bromas laborales, ¿no? Entonces te volteabas el teclado, te desconectabas el mouse, les configurabas todos los colores a los monitores. Y de repente a mí se me ocurre, pues, jalarle el monitor y que se quedara sin luz. Tengo que decirte que era un momento muy tenso para nosotros en la empresa. O En sea, ese pero tipo momento. que estaban en como caballerizas. Éramos como Pegaditos, caballerizas, pues, entonces, no en un cubículo. no en un Estaban cubículo. todos seguidos y se hacían bromas. Todos. Y entonces ibas pasando, entonces yo les iba jalando el monitor y se iban quedando sin luz en el monitor, ¿no? Estábamos haciendo el cierre de un proyecto muy grande que había en la empresa, muy, muy grande. Uno de los 3 proyectos más importantes que teníamos en todo el año. Y todos los trabajamos en la computadora de un compañero que era el que tenía más experiencia de todos. Me confundo el cable y le apago el CPU. Y no había grabado No nada, por habíamos favor. grabado nada. Ay, no. No sabes. No Me sabes muero. los siguientes 3 días lo popular que fui en el equipo, ¿no? Claro, eras el más querido de todos. El más querido de todos, ¿Y ¿no? quién volvió a hacer todo el trabajo? No, Tú. todos tuvimos que volver. Todo. No era algo que teníamos que hacer entre todos. No Entonces manches, todo el mundo Alex. tuvimos que entrarle muchísimo y aprendimos el valor del autoguardar de Excel. O sea, no había manera. O sea, Excel hoy, en cada vez que yo llego a una computadora, le veo que Que está tenga activada el su autoguardar. función. Sí. Claro. Fue una experiencia muy divertida. Qué Fue un divertido. gran trabajo en equipo poderlo hacer todo. Sacaron lo bueno. Sacamos lo bueno. Sin duda. Nuestro director habló con nosotros gravemente y nos hizo ver por qué no hay que estar jugando con esas cosas, ¿no? La Pero fue responsabilidad laboral. la responsabilidad laboral, por Exacto. ejemplo, ¿no? Entonces sí, fue muy Bullying, divertido. el mobbing, ¿No? todas. Se No aventó existían todas. esos No nombres, existían. pero lo hacíamos, Pues ¿eh? ya tiene tiempo. Oye, qué divertido. Y dime,
¿Qué aprendiste de esto? Además de que el trabajo y equipo y ponerle el autogradado, ¿qué otros aprendizajes les dio? ¿Qué no volverías a hacer? ¿Qué volverías a hacer? Yo creo que, o sea, sí, el autoguardado es muy importante, pero que creo que teníamos una necesidad de tener espacios para canalizar tanta energía, tanta presión que teníamos. Entonces, aprendí a festejar mis éxitos. Claro. Por muy chiquitos que fueran o por muy grandes que fueran, teníamos que tener esos espacios donde festejar, donde bromear, ¿no? Es muy divertido, sí, es muy divertido. El trabajo es pesado, siempre puede pasar que sea muy Y pesado. es retador, y es complejo, y es ¿no? Te angustias, Pero si no te diviertes, no. Sí. Entonces, buscar esos espacios correctos, adecuados, ¿no? En donde hacerlo, ¿no? A partir de ahí pusieron una sala Sí, de seguro, juegos sí. con... Real, sí, sí Tenemos pusieron sala hay de un juegos. espacio de esparcimiento para que los muchachos no apaguen las computadoras. Es correcto. Me encanta. Y creo que además, y sumando al tema inicial, pues es parte del Employee Value Proposition, ¿no? O sea, ¿qué te voy a dar? Además de que te pago, porque eso es, a ver, lo mínimo indispensable es que me pagues cuando me tienes que pagar, lo que acordamos tú y yo. Pero ¿cómo te vuelves atractivo? Y que ahorita vamos a seguir caminando en ese tono para movernos al tercer pilar, mi querido Alex. Porque, híjole, para mí, a ver, amo la comida de la casa de Toño. No conozco ser humano que no disfrute el pozole. Yo soy fan de las ¿qué? Tostadas de Las pata, tostadas. o sea, las pido creo que todos los fines, en fin. Pero creo que ha sido un gran reto y admirable el crecimiento sostenible que ha tenido este negocio y además en términos de talento. Hemos crecido muchísimo, llamo por serio, pero, o sea, de 4,000 empleados que éramos hace 2 años, hoy somos casi 10,000. Ya 10,000. Entonces, Por el la verdad amor es de que ha Dios. sido un reto, porque el reto es hasta educar a los líderes. O sea, de yo tener 3 personas que me reportaran, ahora tengo 40. O sea, ¿cómo vas cambiando? Y se me hace poco. Ir cambiando un poco tu oferta de valor, tu propósito, ¿no? El enfoque que teníamos de el empleado, dónde jugaba en nuestra cadena de valor. Hoy lo más importante para nosotros es poner el empleado en medio. Pero a ver, la rotación de verdad ya te saca camas. Es angustiosa, no dormimos. Y aparte los líderes nos presionan Sí. por lo que se pierde al no tener las plantillas completas, el impacto que tiene en el negocio. ¿Qué están haciendo como propuesta de valor? Yo sé que no podemos decirles todo, muchachos, hay muchas cosas que son secretas, pero sí me encantaría que nos compartieras, para todos los que estamos, y más en Reclu, peleándonos al talento, ¿qué? Sí, a ver, siempre me extorsionas, pero a ver, voy a contarte un poco más. Una o dos cosillas por ahí. Mira, yo creo que lo primero es entender que este proceso de recursos humanos no es por áreas. O sea, el enfoque que yo le he dado al área es que no es por áreas, no hay reclutamiento y no hay capacitación, sino es compartido. Es el mismo ciclo de vida, o sea, ¿no? Como algo Sí, mucho va- más de va recursos junto. humanos. ¿A quién le mides el reclutamiento? ¿No? Entonces todo el mundo tenemos nuestros reclutadores que le mides el reclutamiento al reclutador. ¿Qué pasaría si le mides el reclutamiento al capacitador? Pues Entonces sí, la retención. exacto, empieza a hablar de retención y no de atracción. Yo te diría, eso es algo bien importante y tus métricas de recursos humanos, que hablamos hace rato, van a evolucionar muchísimo. ¿Qué hemos hecho también? Cambiar la forma en la que veo las plantillas, ¿no? O sea, oye, hoy ya sabes que vas a tener cierto ausentismo y cierta rotación y que vamos a aprender a vivir con ellas. Entonces tienes que hacer plantillas más grandes para poder tener ese espacio y que la operación no sufra. Nosotros vivimos del servicio. O sea, si tú vas a la casa de Toño, el servicio es lo más importante para nosotros. Es una agilidad brutal. Meterle Yo lo ese disfruto. No, aparte, Sí. yo creo que te conté, pero yo estudié para chef y hotelería, entonces me hace muy familiar, pues todo el concepto de rotación de mesas, de cocina, de piso, de pues, todo lo que se tiene que hacer, hasta el estilo del lugar para generar la rotación en las mesas que el negocio necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí se me hace mágico lo que pasa en la casa de Toño. La calidad, ¿no? Pero eso implica una labor titánica de capital humano. Tienes que meterles el chip del servicio, que ellos vean, haya una gran satisfacción en cómo atiendo a la gente. O sea, el que cada vez que yo cierro una mesa y la gente se va contenta, es un éxito y festéjalo. Festeja el que la gente se fue contenta. Atendiste otra mesa y la mesa se fue muy bien. Festejaron su cumpleaños con nosotros. Y Es lo que irles decías del cambiando. propósito. Claro. ¿Cómo le están ustedes metiendo el sentido propósito? Porque lo hablamos mucho en los foros de lo importante que tiene que ser. Inclusive en People Academy hay un curso de propósito de negocio y talento persona de la importancia que tiene, pero ustedes lo están haciendo. No puedes
trabajar con nosotros si no logramos que tú vivas un propósito. Hoy la rotación que tenemos cada vez va de verdad a la baja. Tengo una tercera parte de lo que teníamos hace 2 años, porque la gente entendió su propósito. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos lograr? Y cómo eso les da satisfacción a ellos, ¿no? Encontramos, hablando así de mi propuesta de valor, los puntos de dolor. ¿Sabes dónde nos dolía esas interacciones que teníamos con el empleado? La capacitación, el onboarding, o incluso pues, las desvinculaciones. ¿Cómo las vamos a hacer? Y buscamos siempre hacerlo de una manera que el empleado se vaya contento, si es una desvinculación. ¿Cómo recibo mi uniforme? ¿Me lo avientan? ¿Hacen una ceremonia para dármelo? ¿Quién me lo entrega? ¿Mi jefe? ¿El jefe de mi jefe? Oye, como estas prácticas que siguen existiendo y no me van a dejar mentir, de cámbiale el horario para que se vaya solo. Y así nos ahorramos la liquidación. Y dices... Por supuesto que eso Sí, sigue yo no lo quiero pasando. abrir la puerta de su cheque. Sí. No, o sea, esas son de las cosas que unos como profesionales tienes que cambiar. O sea, yo hoy le digo a la gente, tú escoge en qué sucursal quieres trabajar. O sea, yo ya no te digo la sucursal. Y eso fue algo que nos ayudó muchísimo a atraer gente. Tú escógelo. Antes yo te decía, no me importa que vivas en esa, te voy a llevar a Coajimalpa. Y lo primero que hicimos fue ir moviendo a la gente para acercarlos a su casa. Calidad de vida, darles eso. Sí. Y más en alimentos y bebidas que son jornadas interminables, parados, ya sea que estés sirviendo una mesa o estés en cocina, en producción. Es muy cansado. Son trabajos muy físicos, Claro. ¿no? Donde por supuesto que nosotros también dentro de las cosas que tú sabes que hacemos es ya tener esos espacios de desconexión. Entonces cada cierto tiempo se desconectan, cada cierto para tiempo que no prendan o apaguen las hornillas. Para que no Lo pierdan. que viene siendo. Para que no quemen los tacos. Exactamente, ¿no? Para que la gente siga percibiendo esa dinámica Claro. que tenemos en el piso, ¿no? Oye, ¿por qué corre tanto la gente? Pues no es porque Alex se lo pida, es porque el cliente quiere esa velocidad, ¿no? Por eso se distingue, ¿no? Por la prontitud del servicio y sin perder la calidad. ¿Cuáles serían estas 3 características dentro de la propuesta de valor de empleado que distinguen a Casa de Toño? O las que más te gustan. No, yo te diría, pasión por el servicio. O sea, la gente, hemos diseñado nuestra propuesta de valor orientada a gente que tiene pasión por el servicio, ¿no? Gente que sea muy empática hacia sus compañeros. O sea, alguien que no tiene pasión por el servicio o que no es empático a sus compañeros no tiene un espacio con nosotros. Y yo creo que la más importante es compañerismo. O sea, que Iba a ellos... decir, y una comida gratis a las... Exacto. Pero sí, nosotros les damos algunas comidas, ¿no? Pero creo que si tú diseñas todo para el ADN del empleado que tú necesitas, ¿no? No es lo que te llegue. Yo quiero empleados que tengan este perfil. Claro. Y así los empiezas a perfilar. Que es el talento persona, ¿no? Así como en marketing Correcto. existe el buyer persona, que diseñas qué tipo de comprador, pues tienes que diseñar qué tipo de talento necesita tu organización. Si no lo tienen aterrizado de dónde, qué les gusta, hobbies, pasatiempos, habilidades, ¿cómo pretendes conectar? O si estás esperando a que la gente correcta llegue a tu organización, no va a pasar. No. Tú tienes que generar los entornos para que la gente quiera trabajar, ¿no? Te tienes que enamorar, ¿no? O sea, tú tienes que decir cuál es la empresa en donde yo quiero trabajar. Y eso, cuando tú lo logras, esa es tu oferta de valor. Y entonces va a empezar a llegar gente con características bien similares a lo que tú quieras. Por eso puedes ir a cualquier casa de Toño y te van a atender igual. No, yo cuando conocí, o sea, lo de la comida y así, es que a mí me vuela la cabeza este espacio y la verdad creo que han hecho algo increíble. Es un legado que están dejando, Sí. es un nuevo estilo de fast food sin ser fast food, pero no, como Sí. es impresionante lo que hacen y la verdad es admirable. Y también sé que tienen mucha tecnología de la mano en recursos humanos, que hoy es un pilar para poder ser asertivos, estratégicos, nada más porque ya no nos queda mucho tiempo, mi Alex. ¿Cómo suma la tecnología a la propuesta de valor? No, totalmente. Yo soy ingeniero en sistemas y entonces para mí no puedo vivir sin tecnología. Entonces, IA. Hemos metido temas de IA, tenemos muchos bots, muchos bots y tenemos por todos lados tengo tableros de recursos humanos que nos permiten medir a la gente. No puedo medir a la gente si no tengo tecnología. Entonces, en todos lados de la casa de Toño, para el tema gente, vas a ver tecnología. O sea, el self-service lo tienen desde el día 1. Tienes cursos, todos los cursos que te puedas imaginar los tienes desde el día 1 a través de dispositivos móviles. O sea, ya hoy la tecnología forma parte de nosotros, pero sin perder la parte humana. Como dice mi querido Mau Reynoso, high-tech y human touch. Mucho. Tú empiezas todas las interacciones en la casa de Toño con el área de recursos humanos o de capital humano con una persona
y termina siempre con una persona. Sí, y que hace totalmente la diferencia. Totalmente. Oye, me encanta, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y antes de que te vayas y cerremos este capítulo, mi querido Alex, aquí tenemos preguntitas que quiero hacer. Bueno, queremos Tengo saber de ti un miedo. poquito más. Así es que pues suerte, hermano. A ver. Esta se quedó aquí solita. Oye, espero que no sea repetida. Uy. ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu peor error en una entrevista de trabajo? Bueno, o sea, muchos, ¿no? O sea, yo creo que muchos. El más significativo, el que sí saliste con el ojo Remy. Sí. Yo creo que el peor error que cometí en una entrevista de trabajo fue no saber que una persona con la que yo había trabajado previamente iba a ser mi jefe. Entonces, cuando llegué a la entrevista, esa persona fue la que me entrevistó. Afortunadamente, siempre nos llevamos muy bien, pero yo hubiera llegado a sustituir a esa persona. Entonces creo que un error que yo hice fue no investigué la empresa. No Claro. investigué quién iba a ser la persona con la que iba a tener ese face. Oye, y fue el que le pagaste el CPU. Todavía sigue siendo muy buen amigo al que le pagué el CPU. Necesito conocer a la Sí, persona. después de cámaras te cuento y te digo un poco. Pero Es iba a un ser tipazo. bueno, el posible reemplazo. Sí. Pues sí. Ese fue un gran error que yo creo que cometí y sigo diciendo a toda la gente cuando vayas a una entrevista. Conoce Párate. a la empresa, pero también creo que hoy también tienes que conocer a la persona que te va a entrevistar. Eso es un poco más difícil, pero ya luego nos vas a dar más tips para poder lograr quién Correcto. nos va a entrevistar, conocerlo y demás. Y se nos acabó el tiempo, Alex. De verdad, lo he muchas disfrutado gracias. muchísimo. Espero que en casa también. Bueno, en casa, en donde lo estés escuchando. Y algo que quieras compartir para que te sigan, algún evento, algo para Bueno, compartir. yo soy muy fan de LinkedIn, estoy ahí para servirles, me gusta mucho compartir lo que hacemos, ¿no? Nunca he sido de cuidar la información, al revés. O sea, a mí me encanta que la gente vea cómo es una propuesta de valor en aplicación, aterrizada, no en un concepto. Entonces siéntanse con la libertad de contactarme si alguien necesita algo. Y Gemi, estoy a tus órdenes, muchas gracias por la invitación. Ya saben, déjenos sus comentarios aquí abajo en las publicaciones para que puedan entrar en contacto con Alex. Síganlo en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado, se hayan divertido, aprendan, transformen la forma de gestionar al talento y nos vemos en nuestro próximo capítulo.